de lujo, empezando con el economista Rafael Correa, quien en contados segundos estará con nosotros acá en los estudios para conversar un poco de la coyuntura política, las propuestas de Andrés Arauz y bueno, qué es lo que pasa con el país desde su perspectiva, desde su punto de vista. Así que en contados segundos estará ya con nosotros el economista Rafael Correa. ¿Me confirmas, Olger? ¿Sí? Estamos listos. Estamos listos. Economista Correa, buenos días. ¿Nos escucha? ¿Estamos en línea ya? Economista Correa, buenos días. ¿Nos escucha? Parece que tenemos algún tipo de inconveniente con el enlace. Bueno, hasta mientras comentamos también quiénes, adicional al economista Rafael Correa, estarán acá como nuestros invitados. Andreita. Estarán también con nosotros más adelante, después de la entrevista, Lizardo Suárez, miembro del Buró de Campaña de Guillermo Lasso, también conversando sobre esta campaña electoral en la segunda vuelta. Estará además Cristian Hernández, consultor en perspectiva estratégica, hablando sobre planificación y sostenibilidad en medio de esta crisis, esta situación que vive el país y también nuestro territorio Santo Domingo como tal. Así es, tenemos invitados de lujo el día de hoy, jueves 1 de abril, antesala del feriado de Semana Santa. Recuerde que todavía estamos en pandemia, por favor, tenemos restricciones de movilidad a nivel nacional a través de las vías estatales, tiene que estar muy pendiente. Más adelante haremos un recorderis de cómo va a estar esa restricción y también pues recomendarles a usted que me escucha, por favor, que es en casa, tranquilo, relajado, disfrute del feriado junto a su familia, no organice fiestas, reuniones. Recuerde que estamos en pandemia y todavía estamos complicados, muy complicados a nivel nacional y mundial, así que por favor a cuidarse mucho. ¿Nos confirman si tenemos la conexión? ¿Estamos listos? Son las 6 de la mañana con 33 minutos, las 6 de la mañana 33 minutos. Escuchas tú 88.9 a través de nuestra página de Facebook también, en Facebook Live. Estamos ahí en vivo para que no solamente nos escuche, nos puede ver también y a través de nuestra página web. www.turradiosd.com. Usted nos puede seguir, nos puede ver y escuchar. Esta entrevista justamente la puede seguir a través de la página web de nuestras redes sociales también. En Facebook nos encuentra como Tu889, en Instagram como Tu Radio SD. Estamos ya solucionando unos temitas técnicos y nos conectamos a continuación con el economista Rafael Correa. Varias dudas, varias incógnitas generadas con base a esta entrevista, algunos a favor, algunos en contra de este espacio. Recordar que Tu Radio no tiene compromiso absolutamente con nadie, más con la verdad. Se ha caracterizado siempre por ser un medio imparcial que abre las puertas a todos los actores, no se limita, no se estanca como tal en algún tipo de actor. Sin embargo, lo vemos justamente en esa entrevista que tendremos ya. Así es, definitivamente Tu Radio tiene las puertas abiertas para todos los sectores políticos, para que todos puedan expresar sus ideas, en este caso sus propuestas de campaña también. Así que, bueno, parece que ya tenemos la conexión, ¿sí? Vamos a conversar en este momento con el economista Rafael Correa, expresidente de la República. Un gusto recibirlo, economista Correa. Buenos días. Economista Correa, si usted es tan amable, habilite su micrófono, por favor, porque lo tenemos en interno, pero no podemos escucharlo en vivo. Creo que funciona mejor cuando se habilita el micrófono, ¿no? Ahí sí, está. Ahí sí. Buenos días, economista Alguna vez me Correa. dijeron, presidente, ¿lo podemos mutear? Claro, muteeme nomás. Oye, hijo de muta. Bien, bien, bien. Economista Correa, buenos días, bienvenido. Bueno, un inmenso abrazo a Santo Domingo, muchas gracias, estaba hablando solito yo. Muchas gracias por esta entrevista, un saludo a Andrea, perdóneme el chiste triple X, a Cristóbal. Pese a las dificultades no hay que perder el buen humor. Por supuesto. Bueno, gracias por esta oportunidad de hablar con mi Santo Domingo querido. Economista, ¿ahora sí desde Bélgica o dónde se encuentra? No, me encuentro en México, vine para sí, la última México. parte de la campaña de la semana anterior. Ya, perfecto. Entonces, igual lo hicimos madrugar, desde las 4:30 de la mañana. Sí, porque es una hora antes acá. Sí, Entonces estamos empezando esta entrevista a 5:30 de la mañana, hay que despertarse 4:30 y uno se acuesta a 2 de la mañana. Pero así son las campañas y créanme, yo estaba agotado después de 10 años y sinceramente quería retirarme de la vida política y quedarme en mi familia, la vida académica. Pero no lo dejan. Pero los odiadores no me lo permitieron, ¿no? Y aquí estamos.
Economista, tenemos corto tiempo para hablar en este espacio y empecemos con el apoyo que se continúa dando a Andrés Arauz, pese a varios cuestionamientos que se dicen detractores, quienes están a favor y en contra de este binomio Arauz-Rabascal. ¿Cómo se mantienen las relaciones? Con Andrés, precisamente es uno de los motivos por los que vine a México, porque por obvias razones en la segunda vuelta había que bajar mi perfil. En la primera vuelta pues se consolidó el voto correísta, hay que ir más allá del voto correísta. Bajé mi perfil, entonces empezó la guerra sucia, ¿no? Que estamos peleados con Andrés. Yo con Andrés hablo pasando un día, estoy aquí trabajando con un equipo de gente, estamos en permanente contacto, trabajamos 16, 18 horas diarias, entonces no pasa absolutamente nada, sino que el candidato es Andrés Arauz, el presidente será Andrés Arauz. Eso sí, Andrés a la presidencia y al poder, ¿sabe quién? El pueblo ecuatoriano. Economista, días atrás Andrés Arauz hizo justamente una crítica a un decreto firmado en su gobierno sobre el tema de la compra de renuncias con indemnización en el sector público. ¿Cómo usted tomó esta declaración? Es enfático. Andrés Arauz nos llama muchísimo la atención porque es como que se desliga, sí, de la administración de Rafael Correa y quiere hacer su propio camino. O sea, porque critica un decreto mío de los cuantos miles de decretos que hicimos, es que se desliga de mi administración. No es correcto. Mire, ese decreto lo declaró inconstitucional esta Corte, que no tiene ninguna autoridad, todo lo que sea correísta lo va a desechar, pero el presidente no es el que hace los decretos, lo hace el asesor jurídico. Si hubo una falla, habría que hablar con el asesor jurídico de ese entonces. Lo que sí le recuerdo es que yo encontré un país en soleta y, por ejemplo, las cárceles, una corrupción total, y si mal no recuerdo, gracias a ese decreto se pudieron comprar obligatoriamente, es decir, darle una indemnización a los guías penitenciarios y reemplazar todo aquello con guías que se capacitaban, creamos una escuela de guías que este gobierno ya eliminó, dicho sea de paso. Esa es una de las causas de los problemas en las cárceles. Entonces sirvió, entre otras cosas, para eso. Y la mayoría de la gente salía muy satisfecha porque nosotros no somos explotadores, ¿no? Por el bien del Estado, después de evaluaciones había que cambiar ciertos funcionarios públicos, pero se les daba una indemnización razonable de acuerdo con la ley. Lo que quiere Lazo es que se vote a la gente sin indemnización. Economista Correa, es importante conocer su punto de vista acerca de lo que se ha hablado todos estos días y de alguna manera, la oposición de Andrés Arauz, de alguna forma está tomando este tema de que Arauz trabajó 12 años en el Banco Central, de los cuales 10 tuvo licencia como comisión de servicios. ¿Usted qué opina de esta situación? Porque le están dando duro a Andrés Arauz. Bueno, estamos ante la campaña sucia más grande de la historia del país y ojalá todos rechacen eso. Ya no tienen escrúpulos, llegaron a poner carteles en las manos de las familias venezolanas indigentes para asustar, para una propuesta. Mire, la campaña de Lazo la está dirigiendo Durán Barba, uno de los tipos más puercos de la historia, ¿no? Caracterizado por las campañas sucias, tan sucias que dicen que ha provocado hasta el suicidio de los candidatos a los cuales ha atacado. Fue el que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de Argentina con lo mismo, ¿no? Su opositor se llamaba Daniel Scioli. ¿Por qué mentís, Daniel? ¿Por qué mentís, Daniel? Y de ahí viene toda una campaña de destrucción de la reputación. Entonces, todas las personas decentes debemos rechazar esta campaña sucia. La mentalidad de Durán Barba sabe que tiene un muy mal candidato, Guillermo Lasso, que no puede subir su aceptación, entonces tratan de bajarla del otro y que la gente tenga que escoger entre el menos malo. Y no es menos malo. Tiene una propuesta para el país que ya dio resultados, innegable. El avance de Santo Domingo del país desde el 2007 al 2017, hay que recuperar esa senda con gente joven, superando errores, con innovación, con renovación, no el pasado, no el gobierno de Lazo Moreno, pero esa es la estrategia de Durán Barba. Y entre las 10.000 cosas que han sacado, recuerden que hasta hace poco era el perfecto desconocido Andrés Arauz, ahora resulta que fue financiado por la guerrilla colombiana, que es delincuente, que su familia es culpable del feriado bancario, que es pipón. O sea, para cualquier persona inteligente, pues, se le prenden las alertas, dicen, esto es campaña sucia, hay que rechazar a estos faltos de ética que no tienen propuestas, Lazo y compañía. En todo caso, los bancos centrales no conocen nada, es un infantilismo. Estas cosas son buenas, no malas para un país. Un cuerpo administrativo público profesional, que independientemente del gobierno siga administrando el país. Eso es lo que salvó, por ejemplo, a Francia entre las guerras, Primera Guerra y Segunda Guerra, revisen la historia. La inestabilidad que hubo en Francia fue terrible, pero tenía un servicio administrativo, profesional de lujo, y el Estado seguía funcionando. Por eso se requiere carrera pública, administrativa pública. Eso es bueno para el país, no es malo. Y ese empleado público es del Estado, no del gobierno.
decir que Andrés Arauz trabajó para Moreno, porque está en el Banco Central, es como decir que la policía trabaja para Moreno, los militares trabajan para Moreno, el médico del Hospital de Santo Domingo trabaja para Moreno. No tiene sentido, no destruyan la conciencia colectiva por ganar unos votitos, por favor. Y lo de la comisión de servicios, nuevamente, eso no es malo, es bueno. Un chico brillante que se graduó a los 20 años, 2005, con 2 títulos, Matemáticas y Economía, Universidad de Michigan. ¿Usted sabe cuánta plata pudo hacer en Estados Unidos Andrés Arauz con ese título? Pero en lugar de aquello, prefirió venir a su país, gana un concurso de merecimiento dentro del Banco Central a los 21 años, por su capacidad lo empiezan a mover. Y nosotros también la advertimos enseguida. Yo no conocía a Andrés Arauz. Y le damos espacio en Semplades, luego llega a ser ministro a los 30 años. Eso no es malo para el país, es bueno, porque esa persona con esa tremenda experiencia vuelve al servicio público de carrera para servir a su patria. Y lo que hace en el 2020 es votarlo, como a muchos miles de ecuatorianos, y le tienen que dar la indemnización de ley. Y Lazo está contra la indemnización de los trabajadores. Eso es todo. Pero ya basta de hacer escándalos donde no existe, no solo cosas malas, sino que existen cosas buenas para el país, y atacando esas cosas buenas no saldremos en su desarrollo. Economista, antes del debate presidencial entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, el economista Andrés Arauz tenía una aceptación un poco más alta, del 34,4%, según datos de un medio de comunicación acá nacional. Luego del debate, algunas encuestadoras de datos, Click, Web Digital, estas mencionan que Andrés Arauz, o la popularidad de Andrés Arauz, bajó de entre un margen de 1.5 y 2. ¿Esto realmente influye en la campaña de la segunda vuelta? Bueno, gracias a Dios la brecha inicial era muy alta, tiene razón. Estamos enfrentando al peor candidato, un banquero que se enriqueció con el periodo bancario. Ya está la denuncia, que pidió vuelto por la ayuda que se le impuso a las grandes fortunas en el terremoto de Manabí. Este gobierno, y por favor investiguen, este gobierno Moreno, a pedido del propio Lasso, le devolvió $1,5 millones de lo que contribuyó en el 2016 para el terremoto de Manabí. Ese Lasso es Mr. Burns de Los Simpsons, ¿verdad? Vicioso, ambicioso. Entonces, estamos ante el peor de los candidatos, alguien que representa el pasado, que gobernó con Moreno en pésimo estado de salud, con muy mal semblante, antipático, multimillonario, evasor de impuestos, con offshore, pero tiene todos los recursos para tener la mejor campaña, entre comillas, porque no tiene escrúpulos, tiene una campaña organizada, con recursos infinitos. Nosotros no tenemos medio centavo partido por la mitad, y dedicados gran parte de esos recursos a la guerra sucia. Entonces, nosotros hemos tenido muchos problemas de organización en nuestra campaña, entre otras cosas, estamos afuera, los dirigentes históricos de la Revolución Ciudadana, entre otras cosas, perseguidos, que si alguien da platita lo llaman a amenazar, ¿no? De acuerdo con la ley, registrado en el CNE, pero lo llaman a amenazar. Entonces ha sido un problema hasta hacer crowdfunding, reunir recursos. Pese a eso, la brecha inicial era muy grande, gracias a Dios. Estamos ante el peor candidato, sí. Nos disminuyeron la semana pasada, un ataque brutal. Primero, Andrés, no mientas otra vez, pancartas, póster, de todo. Luego la ridiculez del Banco Central, luego los venezolanos con sus carteles. Pero gracias a Dios, hace un par de días ya nunca nos alcanzaron, nunca, eso es mentira. Siempre hemos mantenido 5 o 6 puntos de diferencia totales, eso es válido, 7 o 8 puntos. En las próximas horas presentaremos los resultados de una encuesta de 8.000 casos, la más grande que se ha hecho, que nos da una ventaja cómoda, pero nadie puede confiarse, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, la tendencia se revertió. Había una tendencia a crecer Lasso, a bajarlo a Andrés con la campaña sucia. Lasso empezó a desplomarse nuevamente y Andrés a subir. Economista, o sea, la brecha se está agrandando, no se está achicando. Economistas, centrémonos un poco ahora en lo que es el plan de gobierno de Andrés Arauz. Partamos por el tema de que la reactivación económica es importantísima, es imprescindible, y en ese marco, por ejemplo, el economista Arauz ofreció un plan para aliviar las deudas de los ciudadanos. ¿En qué consiste este plan? Vea, eso es muy importante, porque ahora Lasso también ofrece eso, y crédito a 30 años al 1% de interés. ¿Por qué no lo hicieron? Pues si son los banqueros. No es creíble, ¿cómo nos engañan? Lo que hacen por comprar un voto, y a mí me ofrece regalar el Banco de Guayaquil. Entonces, que él ofrezca un banquero alivio de deuda, yo le pregunto a todos los ciudadanos que me escuchan, pila, Santo Domingo, ¿a quién de ustedes, durante esta terrible crisis, le perdonaron $1? ¿A quién de ustedes, que perdieron el trabajo, perdieron familiares, no había venta, le perdonaron $1? Por el contrario, los llamaban a exigirles el pago y les cobraban por la llamada 30 centavos. Por el contrario, les cargaron intereses de mora. Entonces, esta gente los está engañando.
Ellos están con la banca, nosotros sí estamos con el país. Nosotros estamos con los seres humanos, no con el capital financiero. Y Andrés Arauz sí, tenemos todo un plan, hay una fórmula, él es especialista en eso. Ustedes pueden entrar a la página web, meter sus datos, ¿no? Y ven cuánto se le reducen las cuotas de su crédito. Sí va a haber con donación de parte de deuda, reestructuración de la deuda, mayores plazos, menor tasa de interés, eliminación de toda clase de multa, intereses de mora, y verán cómo se reduce su cuota mensual sustancialmente. Por ejemplo, si era para el carro de $200 a 120, liberando $80 para dar de comer a la familia, para vestirse, etcétera, ¿no? Nosotros sí vamos verdaderamente y sustancialmente a aliviar las deudas porque estamos con la gente, no estamos con la banca. La próxima elección es el país o la banca, los ciudadanos o el capital financiero, los deudores o los acreedores. Y cuando hay una crisis como la que vivimos, el costo debe caer sobre todo, pero especialmente sobre los más ricos, y esos son los acreedores, no los pobres ciudadanos deudores. Economista Correa, ya no se habla mucho del tema de los $1.000 en una semana que se va a entregar a las familias ecuatorianas. ¿Esto se mantiene en el plan de gobierno inicial de Arauz? El plan de gobierno, y discrepo con usted, sí se habla. Lo que pasa es que se habla en las brigadas que recorren los barrios, y el que pide el formulario se lo llena. Nosotros vamos a cumplir con eso. ¿Cómo se ha satanizado esas cosas? Créame que tenemos un país muy especial, con una memoria muy frágil, y Bolívar siempre decía, nos dominarán no por la fuerza, sino por el engaño. Infórmese, ciudadanía. Pobres de la patria, infórmese. Cuando se le da $1.000, bono de emergencia, en tremenda crisis a los pobres, demagogia, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Usted sabe cuánto es $1.000 para 1 millón de familias con respecto al Producto Interno Bruto? Producimos más de $100.000 millones anuales, en menos del 1%. El salvataje bancario, plata para los ricos, plata para Lazo, fue más de $8.000 millones en una economía de $37.000 millones, es decir, más del 25%. Más de la cuarta parte de la producción nacional se dio para ayuda a los banqueros en el 99. Ahora que se quiere dar menos del 1% para los más pobres en la mayor crisis, ahí sí es demagogia, populismo. Ya basta, ya basta. Hasta los países ricos están haciendo esto. Biden es en Estados Unidos, tercera vez que se da bono de emergencia a los ciudadanos. Biden está dando $1.400 por persona. Es decir, una familia pobre de 5 miembros está recibiendo $7.000. Acá ofrecemos $1.000 de emergencia para los pobres, que consumen en la patria, no consumen en Miami. Esa plata se queda, circula y reactiva toda la economía. Es decir, ayudando a los pobres, ayudamos a todos, clase media y ricos, a todos, industriales, porque se consume en el país, ahí sí es demagogia. Ya no se deben engañar, ecuatorianos del alma. Son las 6 de la mañana con 50 minutos, 6:50. Estamos en vivo con el economista Rafael Correa, expresidente de la República, en este conversatorio en esta mañana de jueves 1 de abril. Y quiero recordarles a ustedes que estamos siendo retransmitidos a través de Majestad Televisión también. Vamos a continuar con la entrevista. Andreita. Economista, me llama mucho la atención la postura de Andrés Arauz, un perfil joven, sería uno de los candidatos más jóvenes también que ha tenido el Ecuador y que podría llegar a la presidencia de la República. Me llama su calidad y su capacidad de llegar también a relaciones diplomáticas, el Fondo Monetario Internacional, la misma Embajada de Estados Unidos acá en el país. ¿Este será un gobierno de puertas abiertas? ¿Este gobierno realmente dará la apertura bajo las condiciones del actual gobierno? Bueno, si es que llega a Carondelet como tal. Bueno, primero me han avisado que estábamos siendo retransmitidos por Majestad TV, pero aunque sea peinarme. Un abrazo a través de Majestad TV. Mire, por supuesto, como en mi gobierno. Lo que pasa es que éramos soberanos. Nosotros conversábamos con todo a nivel nacional, con banqueros, yo cuántas veces me reuní, con la dirigencia indígena, pero no nos sometíamos a nadie que no sea el bien común. Sabíamos tomar decisiones. Y como no nos sometíamos a los caprichos de ciertos grupos, éramos autoritarios. Miren las consecuencias ahora del supuesto diálogo. Se repartieron la patria y ahí se ha habido autoritarismo contra los que han denunciado ese saqueo. Entonces nosotros conversábamos con todos, pero finalmente tomamos la decisión en función del bien común. Siempre nos sometíamos a la razón. Yo vengo a la academia. Algunas veces cuando me explican un error, ni siquiera tienen que seguir negociando nada. Digo, tienen toda la razón, sin pedir nada a cambio, porque nos sometemos a la razón, a la verdad, jamás al poder. Esa gente que dice, sí, usted está equivocado, pero hay que darle esto al MPD, si no nos incendia un hospital. Conmigo no cuenten para eso. Nunca me sometieron y por eso nos odia tanto esa gente.
lo mismo a nivel internacional. Economista. Bienvenidos todos los países, bienvenidas todas las relaciones, bienvenidos Estados Unidos, Rusia, China, Europa, bienvenidos los organismos internacionales, siempre y cuando respeten la soberanía del país. Si el Fondo Monetario viene humildemente a tratar de ayudar, bienvenido. Si vienen como virreyes, que era como venían, por el mismo avión los regresaron. Economista, ¿qué tiempo le va a tomar a Andrés Arauz si llega a la presidencia de la República recuperar al país de la crisis generalizada en la que estamos en este momento? La recuperación se notará rápidamente, porque el plan de recuperación es muy fuerte, 8.475 millones de dólares en total, 1.000 millones es el 1.000 por 1 millón, pero en una parte. Hay 3.000 millones para crédito a través de cooperativas, eso no es gasto, eso se recupera, solo hay que dar el capital inicial que se recicla, sobre todo para el sistema cooperativista, sobre todo para la microempresa, economía popular y solidaria, pequeña industria, porque son los mayores generadores de empleo. Hay otros 3.000 millones de dólares para gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas, juntas parroquiales. Primero se les debe plata. Y segundo, al darles para inversión, esa obra pública genera mucho empleo. Ahorita la prioridad es empleo, empleo, empleo y vida, ¿no? La vacunación. Pero aunque no lo crea, tiene repercusiones mutuas. Sin vacuna es difícil que la gente regrese a trabajar, es riesgoso al menos. Ahí hay 1.000 millones para copago de la nómina. Hay empresas muy golpeadas, un restaurante, ¿no?, que no ha vendido 3, 4, 5 meses por la crisis. Bueno, para que no despida a sus trabajadores, el Estado le dice que pago 50% de la nómina laboral. Eso ha hecho Argentina, eso han hecho muchos otros países. Y hay 475 millones para recontratar empleados públicos que criminalmente fueron despedidos durante la pandemia, entre ellos muchos profesores y muchos médicos que se requieren para la vacunación masiva. Entonces, al inyectar esos recursos, sobre todo el 1.000 por 1 millón en la primera semana, por eso quieren privatizar el Banco Central para boicotear ese programa, la reactivación se notará enseguida. Sin embargo, depende cómo se defina superar la crisis. Si es empezar a crecer, eso lo notaremos enseguida. Si es recuperar los niveles de ingreso por habitante que tenía el país antes de esta tragedia, que teníamos en el 2019, eso calculamos que tomará unos 2 años. Pero desde el principio, ahorita hemos decrecido 10%, desde el principio notaremos la mejoría, pero alcanzar los niveles pre-crisis tomará un par de años. Economista Correa, y hablando de vacunación, ¿cómo ustedes van a realizar este plan que, bueno, definitivamente en este gobierno de Moreno fue un fracaso? Es no más, ni plan. siquiera hubo plan. ¿Ustedes ya tienen armado todo? ¿Está ya todo fríamente calculado para empezar, si es posible, desde el primer día de gobierno de Andrés Arauz? Desde antes del gobierno, de ser presidente electo, y por eso le pedíamos ganar una sola vuelta. Eso nos hubiera ahorrado 2 meses en lugar de gastar millones de dólares de Lazo en campaña sucia, polarizar el país, tantas mentiras. Ya tuviéramos un presidente electo que con esa autoridad hubiera podido recorrer el mundo consiguiendo vacunas. Por eso no entendemos la trascendencia de las cosas. Pero en todo caso, si con ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano ganamos el 11 de abril, desde el 12 de abril, Andrés tiene que recorrer el mundo sin fundamentalismo ideológico. Si la vacuna que funciona es la rusa y hay disponibilidad, bienvenido. Si es la Pfizer, bienvenido. Si es la China, bienvenido. Con la condición de que funcione. Entonces, sí, el plan de vacunación nos demuestra bastante bien lo que es este gobierno. Correísta, anticorreísta, los que nos están escuchando, saben que si hubiera sido presidente, ya tendríamos millones de vacunados. Y que el último en vacunarme hubiera sido quien les habla, hubiera sido el presidente, hubiera sido yo. Pero se han perdido todos los principios, todos los escrúpulos. Vinieron poquísimas vacunas. Primero las mamitas, la argolla, los allegados, los amigos de Lazo. El jefe de campaña de Lazo, Durán Barba, el gobierno, como es una persona mayor, lo vacunó para que pueda ayudar a Lazo. Y es el que dirige la campaña sucia. Por favor, ecuatorianos, investiguen. Es gravísimo lo que está pasando. Nosotros sí vamos a hacer un plan masivo y con protocolos técnicos y éticos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, dando prioridades. Primero los médicos, los que están en la línea de combate, los que están salvando vidas pero pueden perder la de ellos. Es primero el personal médico, el personal de vacunación, hay que protegerlo para que siga vacunando. Luego los maestros. Es gravísimo que nuestros chicos no vayan a clase. Los problemas psicológicos son muy profundos. Con la pobreza de la familia ecuatoriana, la pobreza de familia de Santo Domingo, 8 personas en un espacio de 40 metros cuadrados, se vuelven locos los chicos y los padres también. Lo más rápidamente posible tenemos que reanudar clases, pero con seguridad. Y para eso hay que vacunar a los maestros. Y luego también vienen los adultos mayores
en función de su prioridad, los más vulnerables primero, no la mamita del ministro, no el club rotario, no los amigos de Lazo, no el jefe de campaña Guillermo Lazo. Economista, esta es la tercera vez que tengo la oportunidad de conversar con usted a través de este conversatorio por tu radio, enlazados con Majestad Televisión, y se lo vuelvo a preguntar. Andrés Arauz llega a la presidencia, Rafael Correa vuelve al país o no? No, primero, ganar la presidencia no significa que se resuelvan los problemas judiciales. O sea, yo soy peor que Al Capone, el Chapo Guzmán y Pinochet juntos, ¿no? Ninguno de ellos juntos tuvieron 39 juicios penales. Pero créanme que no solo nos robaron la verdad, sino hasta el sentido común. O sea, ¿quién puede imaginar un presidente después de 10 años de ejercicio que lo han perseguido por todos los medios, lo han encontrado y jamás encontrarán medio sentado mal habido? Entonces, para acusarlo de algo, lo acusan de influjo psíquico, de dirigir una organización criminal dedicada a los sobornos y la dirige por medio de influjo psíquico. ¿Quién puede creer una barbaridad así? Pero, ¿y la organización criminal quiénes son los miembros, los gantes? El ministro, el secretario, el asesor jurídico. ¿Y cuándo empezó en el 2012? ¿Quién era vicepresidente? Moreno, pero él no se enteró de nada. ¿Quién puede creer una cantinflada así? Lo que sí tenemos la esperanza, ya, o sea, a nivel internacional se ríen, es tragicómico, porque esto ha hecho sufrir mucha gente, destroza familia, hace sufrir a la familia, me da hasta risa por lo ridículo que es. Pero en todo caso, si hay un cambio de gobierno, cesa la presión política sobre los jueces eran amenazados, chantajeados. No condenas a Correa, te metemos preso a tu hermano que tiene esta cuestión, te allanamos la casa de tus papás. Entonces había jueces honestos, entre comillas, pero que se amilanaban pues ante las amenazas. Cuando ya no hay esa presión política, tenemos confianza en que esos jueces honestos, que los hay, hagan lo que tienen que hacer y derrumben toda esta mamarrachada, porque son unas ridiculeces. Si no lo hacen los jueces nacionales, lo harán los jueces internacionales, a nivel internacional. Se ríen de esto, le ganaremos todo. Pero, primero, no es que porque ganamos la elección por rezar al país. Y segundo, así se solucionan todos los problemas judiciales. En principio, como le decía, mi vida está en Bélgica, ahí está mi familia, ¿no? Yo sí quisiera estar en unión de mi familia. Economista Correa, ya casi cerrando la entrevista, quiero consultarle lo siguiente. Pierina Correa, su hermana, junto a Salvador Quispe, son los primeros postulantes, precandidatos a presidir la Asamblea Nacional. ¿Cree usted que Pierina pueda ganar y ser la nueva presidenta de la Asamblea Nacional? Bueno, no se trata de nombres, sino de principios. Pierina encabezó la lista nacional y tradicionalmente, y somos el movimiento de lejos más votado. Tenemos 50 asambleístas que nos sigue 26, 27. Entonces le corresponde la presidencia de la Asamblea. Pero no nos engañemos, ¿no? Si no ganamos el próximo 11 de abril no tendremos mayoría en Asamblea. Pero si hay mayoría, pues el nombre que debería sugerirse para la presidencia sería el de Pierina Correa. Sin embargo, los nombres no importan. Importa aquí el país, importa rescatar a la Asamblea de las manos corruptas, deshonestas, antipatriotas en que ha caído y a que hacen un desastre, cómplice de Moreno. Entonces, ese es el objetivo. Pero no nos engañemos. Economista, si no ganamos el 12 de abril, tampoco tendremos mayoría en Asamblea. Y ya para cerrar esta entrevista, le pregunto, ¿cómo está la relación con Alianza País? ¿Qué relación va a tener? Pues sí, se la robaron los traidores de Alianza País. Es parte de mi vida Alianza País. Recuerdo cómo la creamos con Ricardo Patiño, ¿no? En una camioneta doble cabina, con un conductor que también era guardaespaldas, un ex policía, don Jaime, un abrazo si me está escuchando, y yo dormía en la parte de atrás, porque era doble cabina, ¿no? En el asiento de atrás. Y así recorrimos el país creando Alianza País, para que vengan estos sinvergüenzas a robarnos de la forma más descarada en el 2017, y tuve que desafiliarme del movimiento que con tanto cariño creé, que ha sido el más exitoso y el más grande de la historia del país. Sin embargo, Lenín Moreno ya no está. Recuperar Alianza País, pero sin los sinvergüenzas, sin los que mancharon su historia increíble, su historia por la patria. Es decir, van a limpiar Alianza País para retomarla y, bueno, tomar la fuerza que tuvo antes en su gobierno. Bueno, si vuelve el Estado de Derecho, tendrían que devolvernos a Alianza País. Si fue robada de la forma... ¿Cómo usted puede creer que el fundador de Alianza País tenga que retirarse de Alianza País? Mire, y la cómplice ahí, la principal autora de esto fue Mary Verduga, la señora nefasta, que era la directora de la Comisión de Ética, destituyó ilegalmente, rompiendo todos los reglamentos, a media directiva para tener mayoría y robarse Alianza País. Eso tendrá que ser revisado y esa gente tendrá que asumir responsabilidades. Demasiado sinvergüencería. Economista Correa, muchas gracias. El tiempo ha concluido. Sé que tiene usted otras actividades que cumplir, así que le agradecemos a la distancia por el tiempo que nos ha brindado el día de hoy.
No, qué gusto, qué gusto. Muchísimas gracias por esta entrevista a tu radio, a Majestad TV y a toda nuestra queridísima provincia Santo Domingo Las Sáchilas. El próximo 11 de abril, el futuro está en tus manos. Jamás el país a los banqueros. Ya nos quebraron, ya nos cogobernaron con Moreno, nos ha hecho demasiado daño. Por el futuro, por recuperar esas políticas de prosperidad, de dignidad y justicia, 11 de abril, Andrés Arauz, Carlos Rabascal, con más fe que nunca, y verán que recuperaremos juntos la patria. Un inmenso abrazo. Gracias, economista Correa. Esta ha sido la entrevista con el expresidente